Un breve resumen de 500 años en el Caribe hispano-judío, libro escrito por Harry Asrory. Presentación por Isen. Introducción. La historia de los judíos en el Caribe se remonta a más de 500 años, comenzando con la llegada de Luis de Torres, un judío converso que participó en la expedición de Cristóbal Colón en 1492 como intérprete. Debido a la persecución religiosa en España, fue bautizado para poder unirse a la tripulación y utilizar sus habilidades en hebreo y árabe. Después de este viaje histórico, se estableció en el Caribe, específicamente en Cuba, donde cultivó tabaco y se convirtió en uno de los primeros colonos europeos en la región. Sin embargo, durante el siglo XVI, la Inquisición española y portuguesa persiguió implacablemente a los judíos, como se evidenció en la trágica historia de la familia Carvajal en México, cuyos miembros fueron ejecutados por mantener su fe. El poder de España en el Caribe comenzó a declinar con la derrota de la Armada Española en 1588 a manos de Sir Francis Drake, lo que permitió la llegada de judíos sefardíes a islas como Curazao, Jamaica y Barbados, que estaban bajo control holandés y británico, donde podían practicar su religión sin temor a la persecución. En Curazao, en 1651, se fundó una de las primeras comunidades judías formales en el Caribe, mientras que en Jamaica, bajo control británico desde 1655, los sefardíes prosperaron en el comercio de azúcar. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando se establecieron comunidades judías más amplias, como en Cuba tras la Guerra Hispanoamericana en 1898. En ese contexto, la comunidad cubana experimentó un florecimiento en las décadas de 1920 y 1930, aunque muchos emigraron después de la Revolución Cubana de 1959. Las comunidades judías en Curazao y Jamaica se mantienen activas hasta hoy, preservando su legado sefardí a través de sinagogas y cementerios históricos. Además, en países como Puerto Rico y la República Dominicana, los judíos han dejado su huella a lo largo del tiempo, estableciendo pequeñas pero significativas comunidades que siguen adelante con su rica herencia cultural y religiosa. Luis de Torres, el primer europeo judío en el Nuevo Mundo. Luis de Torres, un judío converso, participó en la expedición de Cristóbal Colón en 1492 como intérprete. Originalmente judío, fue bautizado para poder unirse a la tripulación y escapar de la persecución religiosa en España. A Torres se le encomendó usar sus habilidades en hebreo y árabe para comunicarse con los líderes orientales que Colón esperaba encontrar. Más tarde, de Torres se estableció en el Caribe, en Cuba, donde comenzó a cultivar tabaco y se convirtió en uno de los primeros colonos europeos de las Indias Occidentales. Este fue el inicio de una larga presencia judía en la región, donde muchos debían esconder su fe para evitar la persecución. La Inquisición y la familia Carvajal, persecución en el Nuevo Mundo. Durante el siglo XVI, los judíos en el Caribe ocultaban su fe debido a la Inquisición española y portuguesa. Un ejemplo trágico de esta persecución es la familia Carvajal de México, liderada por Luis de Carvajal, gobernador de Nuevo León. La Inquisición comenzó a investigar a esta familia en 1589 y entre 1596 y 1601, varios miembros fueron ejecutados, incluido el gobernador. Mariana de Carvajal, la última de la familia, fue ejecutada en un auto de fe en 1601. Estos eventos revelan la brutal represión que los judíos sufrían incluso en las colonias más lejanas de la corona española. El colapso de la Armada Española y la llegada de nuevos colonos. En 1588, la destrucción de la Armada Española por Sir Francis Drake y los británicos marcó un punto de inflexión en el poderío de España en el Caribe. A partir de entonces, Inglaterra, Francia y los Países Bajos comenzaron a disputar el control de las islas caribeñas. Este cambio facilitó la llegada de judíos sefardíes que buscaban refugio en territorios no controlados por la Inquisición. Así, el Caribe comenzó a convertirse en un nuevo hogar para los judíos, especialmente en islas como Curazao, Jamaica y Barbados, bajo dominios coloniales protestantes. Judíos en el Caribe bajo dominio holandés. Los sefardíes que escaparon de España y Portugal encontraron refugio en Holanda a finales del siglo XVI. Desde allí, muchos participaron en las expediciones coloniales holandesas hacia el Caribe.
En Ámsterdam, los judíos adquirieron influencia financiera y política, participando activamente en la Compañía de las Indias Occidentales. Las colonias holandesas en el Caribe, como Curazao y Surinam, se convirtieron en centros para la comunidad sefardí. En Curazao, en 1651, se estableció una de las primeras comunidades judías formalmente organizadas en las Américas. Los judíos en Cuba, de la colonia a la Revolución. Cuba, la isla más grande del Caribe, no tuvo una comunidad judía formal hasta el siglo XX. Sin embargo, algunos judíos llegaron durante el dominio español, como Luis de Torres. No fue hasta después de la Guerra Hispanoamericana en 1898 que los judíos comenzaron a asentarse formalmente en Cuba. En los años 1920 y 1930, muchos judíos de Europa del Este y sefardíes llegaron a la isla, formando una comunidad vibrante. Sin embargo, tras la Revolución Cubana de 1959, la mayoría de los judíos emigraron, especialmente a los Estados Unidos, dejando solo una pequeña comunidad en la isla. Las comunidades judías de Curazao y Jamaica, la expansión del sefardismo. Curazao, bajo control holandés, se convirtió en un importante centro judío en el Caribe. En 1651, un grupo de judíos sefardíes fundó una comunidad allí, estableciendo una sinagoga que sigue en funcionamiento hoy, la Mikve Israel Emanuel. Jamaica, bajo dominio británico desde 1655, también acogió una comunidad sefardí significativa. Ambos lugares se convirtieron en refugios seguros donde los judíos podían practicar libremente su religión y prosperar en el comercio, especialmente en el negocio del azúcar y el comercio transatlántico. El legado de los judíos sefardíes en el comercio caribeño. Los judíos sefardíes jugaron un papel crucial en el comercio del Caribe desde el siglo XVII. Establecidos en islas como Barbados, Curazao y Jamaica, participaron en la economía de plantaciones, particularmente en la producción de azúcar. A través de sus redes comerciales, que se extendían desde Europa hasta América, formaron una comunidad mercantil altamente conectada. A menudo conocidos como la nación portuguesa, estos judíos se identificaban más por su red comercial que por su lugar de origen y llegaron a desempeñar un rol vital en la economía de la región. La persistencia de las comunidades judías en el Caribe hoy. Aunque muchas comunidades judías del Caribe disminuyeron tras el siglo XX, aún existen algunas que se mantienen activas. Cuba, por ejemplo, aún alberga a una pequeña comunidad judía, que ha experimentado un renacimiento desde la década de 1990. Curazao y Jamaica también mantienen pequeñas comunidades judías activas, con sinagogas y cementerios que son testigos del legado sefardí en la región. En las últimas décadas, judíos de otras partes del mundo han comenzado a reconectar con estas comunidades, revitalizando el interés por la herencia judía en el Caribe. Judíos en Puerto Rico y la República Dominicana. Historia judía en Puerto Rico. La historia judía en Puerto Rico es limitada antes del siglo XX. A pesar de ser la isla caribeña con la población judía más grande actualmente, Puerto Rico carece de asentamientos, sinagogas o cementerios significativos antes de 1900. Durante el dominio español, las leyes prohibieron el asentamiento judío. No fue hasta 1898, después de la Guerra Hispanoamericana, que los judíos comenzaron a llegar sin temor a represalias. En el siglo XXI, la población judía de Puerto Rico es aproximadamente de 2.000 personas, con 3 sinagogas y una comunidad activa. La llegada de los judíos a Puerto Rico. La llegada de judíos a Puerto Rico se produjo tras la Guerra Hispanoamericana en 1898. Antes de eso, los judíos no podían establecerse debido a las estrictas leyes españolas. Los administradores judíos y personal militar estadounidense llegaron a la isla, contribuyendo al desarrollo legal y fiscal. Sin embargo, no se estableció una comunidad formal hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la población judía comenzó a crecer significativamente, impulsada por la llegada de exiliados inmigrantes. Vida y cultura judía en Puerto Rico. La vida judía en Puerto Rico es diversa y activa, con comunidades organizadas en 3 sinagogas.
La congregación Sharet Zedek y el templo Bat Shalom han adaptado sus servicios para incluir elementos hispanos y han trabajado en la educación religiosa. Las generaciones sucesivas han enriquecido la cultura judía de la isla, contribuyendo a un ambiente comunitario dinámico y multicultural. Historia judía en la República Dominicana. La República Dominicana tiene una historia de acogida hacia los judíos, que comenzó con la llegada de sefardíes caribeños en el siglo XIX. En 1938, el dictador Rafael Trujillo sorprendió al mundo al ofrecer refugio a hasta 100.000 judíos europeos. Donó tierras en Sosúa, donde se estableció una comunidad. A pesar de los esfuerzos, menos de 1.000 refugiados aceptaron la oferta y muchos de los que llegaron eran profesionales, no agricultores, lo que generó tensiones en la colonia. Trujillo y su política hacia los judíos. Rafael Trujillo mostró una inusual preocupación por los judíos durante su dictadura. En 1957, financió la construcción de una sinagoga en Santo Domingo y ofreció refugio a judíos egipcios tras la Guerra del Canal de Suez. A pesar de sus esfuerzos, muchos judíos ya se habían mudado a Israel. La relación entre Trujillo y la comunidad judía fue compleja y, aunque sus acciones fueron positivas, la comunidad nunca creció significativamente. La comunidad judía en Sosúa. La comunidad judía de Sosúa fue establecida en la década de 1930 por refugiados que llegaron en busca de un nuevo hogar. A pesar de su pequeño número, su influencia es notable en la región, con cafés que sirven comida de Europa Central y un estilo de vida que refleja sus raíces. A lo largo de los años, algunos judíos han integrado la comunidad dominicana, manteniendo sus tradiciones y contribuyendo a la sociedad local. Desafíos de la comunidad judía. La comunidad judía en la República Dominicana enfrentó varios desafíos, incluidos el aislamiento, el choque cultural y la falta de mujeres en Sosúa, lo que generó tensiones. A pesar de los esfuerzos de las agencias judías, la inmigración fue limitada. La escasez de barcos y otros obstáculos logísticos también complicaron la llegada de refugiados. Hoy, la comunidad sigue siendo pequeña y enfrenta el reto de mantener su identidad. Presencia judía actual. Hoy, alrededor de 350 judíos viven en la República Dominicana, con comunidades en Santo Domingo y Sosúa. Menos de 50 familias componen la colonia de Santo Domingo, donde se realizan servicios 2 veces al mes. La comunidad ha experimentado una disminución en los últimos años, pero los vínculos con la cultura judía y sus tradiciones siguen siendo una parte importante de su identidad. Conclusión: la historia de los judíos en el Caribe está marcada por un profundo contraste entre persecuciones implacables y actos de resiliencia y adaptación. Comenzando en 1492 con Luis de Torres, el primer europeo judío en pisar el Nuevo Mundo, este legado estuvo teñido por las sombras de la Inquisición española y el constante encubrimiento de la fe para evitar represalias. La familia Carvajal de México es un ejemplo trágico de cómo la intolerancia religiosa persiguió incluso a quienes huían a las colonias más remotas. Sin embargo, eventos como el colapso de la Armada Española en 1588 abrieron nuevas posibilidades para los sefardíes, quienes hallaron refugio en territorios bajo dominio holandés, británico y francés. Curazao, con su sinagoga Mikve Israel Emanuel de 1651, y Jamaica se consolidaron como importantes centros sefardíes en la región. En Cuba, aunque inicialmente los judíos debieron esconderse, surgió una comunidad vibrante durante el siglo XX, aunque se redujo drásticamente tras la Revolución de 1959. Por otro lado, en la República Dominicana, el refugio ofrecido por Trujillo en Sosúa durante los años 30 simbolizó una apertura inesperada, aunque limitada, en el contexto de una dictadura controvertida. A pesar de los desafíos, como el aislamiento y la migración, el legado judío permanece vivo en lugares como Puerto Rico, donde se ha forjado una comunidad moderna y multicultural. En resumen, estos 5 siglos son testigos de cómo los judíos transformaron adversidades en oportunidades, contribuyendo al desarrollo económico, cultural y social del Caribe mientras mantenían sus tradiciones. Fin. 500 años en el Caribe hispano-judío. Libro escrito por Harry Asrari. Presentación por Isen. Bibliografía: Esrati, Harry A. 500 Years in the Jewish Caribbean,
The Spanish and Portuguese Jews in the West Indies. Omni Arts, 2002.